Todos, absolutamente, tenemos cierta tendencia en el poder caer en esos pecados, porque así se mueve el mundo, así se mueve el hombre, lleno de codicia y lleno de avaricia. El corazón del joven, el corazón de la señorita, el corazón del niño, el corazón de todo hombre, esa es su naturaleza. Sin lugar a dudas, amados hermanos en Cristo, estos pecados han causado muchísimo daño a toda la humanidad, porque la Biblia señala que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es imposible poder crear pleitos de nación a nación si no es en base a estos pecados de la avaricia, el tomar las riquezas de otras naciones, ¿verdad?, y hacerlas mías, de mi nación. Es la avaricia y la codicia lo que lleva a todo esto. Una persona, por ejemplo, que es millonaria, es secuestrada porque es millonaria, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Si no existiera codicia y avaricia en el corazón del hombre, no existiera tanto mal. La Biblia no se equivoca, y la raíz de todos los males es el amor al dinero. De allí que no se hagan las cosas justamente. De allí brota el soborno también, el amor al dinero, o el robo al prójimo, ¿verdad? El matar a otro muchas de las veces por conseguir algo material o por simple deuda que se tiene, ¿verdad? Y todo a causa de estos pecados, la avaricia y la codicia. Se tiene un fuerte deseo de adquirir más y más posesiones materiales o de poseer más cosas que las que otros tienen. Lo malo, siempre lo he dicho, lo malo no es tener dinero, no es tener dinero, eso no es lo malo. Lo malo es tenerle amor al dinero, más de cualquier otra cosa, incluyendo las cosas de Dios, incluyendo el amor hacia la familia. Muchas veces se ama más el dinero que cualquier otra cosa. Entonces se comete el pecado de la avaricia y la codicia. Deuteronomio capítulo 8 versículo 18 dice, se lo leo: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Qué nos da el Señor? Poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día, dice Jehová el Señor. Deuteronomio capítulo 8 versículo 18. Entonces, no es lo que yo logro, lo que yo hago, sino el poder que me da Dios para hacer riquezas. Si es que así, vaya, lo proyectamos, ¿verdad?, cada uno de nosotros. Pero en no caer en la avaricia ni en la codicia. Entonces, si le pedimos a Él, nos da también, amados hermanos, una inteligencia financiera. Él nos las da para poder hacer negocios, para poder hacer riquezas. De Él viene la sabiduría. Y si otras personas que no son ni cristianos pueden hacerlo, ¿cuánto más los hijos de Dios? Usted mismo, yo mismo. Es una inteligencia financiera que Dios comparte también con sus hijos.
y con sus hijas. Ahorita vamos a ir viendo a detalles, ¿no? Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Todo ello, amados hermanos, no tiene que dañar nuestra comunión con Dios. Todo lo que vayamos logrando en esta vida, las cosas materiales, no tienen por qué dañar nuestra comunión con Dios, nuestra búsqueda con Dios. No tienen por qué hacer eso, porque entonces estamos cayendo en la avaricia o en la codicia, y eso es pecado. Busqué de la siguiente diapositiva de favor. En Wikipedia define la avaricia como el afán o deseo desordenado, fíjense bien, y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas. Esa es la avaricia. Tener mucha riqueza allí, ¿verdad? Atesorándolas. La codicia, por su parte, es el afán excesivo de riquezas, pero no necesariamente para atesorarlas. Son dos cosas muy distintas, ¿sí? El avaricioso está afanado y deseando de manera desordenada el poseer riquezas para tenerlas allí guardaditas. Y la codicia, en su parte, bueno, también es afán excesivo de riquezas, pero sin necesidad de querer atesorarlas. Son aquellas personas que tienen muchísimos millones de pesos, muchísimos miles de pesos y se los gastan rápidamente, ¿sí? Pero están codiciando. Son dos cosas muy distintas, la avaricia y la codicia. Pero cuando este tipo de pecados está en el corazón del hombre, pueden llevar, por cierto, a caer en el pecado de la simonía. ¿Qué es la simonía? Es querer hacer negocio con las cosas sagradas de manera desordenada. Y hay personas así, y hay pastores así, y hay líderes religiosos así, de querer hacer negocio con lo sagrado. Oro por ti, pero me das tanto, 1,000 pesos. Oro por ti por la sanidad, pero si sanas, te vas a hacer un pacto con Dios, ¿verdad? Darle 10,000 pesos por esa sanidad. No, porque se cae en el pecado de la simonía, querer comprar o muchas veces vender lo que Dios ya compró en la cruz del Calvario, con su sangre. Todo es gratuito, no se tiene por qué cobrar. Es como si nosotros cobráramos, ¿verdad? Porque usted venga a escuchar la palabra del Señor. Le dijéramos a la hermana Moni, póngase allá en la puerta y el que entre, cóbrele una cuota de 50 pesos para entrar aquí a escucharlo. No, desde allá de afuera mejor. Ah, porque aquí van a estar aquí, no, allá de afuera. No es hacer negocio, hermano. Todo lo da nuestro Señor Jesucristo gratuitamente, sin dinero. Así lo da el Señor. Muchas veces es lo contrario para aquellos que enseñan la Biblia, ¿verdad? Todo aquel que quiere recibir bendición de parte de Dios se les cobrará, ¿verdad?, una cuota. Eso no es así. Algunos se vuelven dinerófilos, ¿verdad? O sea, aman más el dinero que cualquier cosa. Debemos de tener mucho cuidado en el asunto del dinero. Muchísimo cuidado. Porque raíz de todos los males es eso, amar el dinero. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Nos habla acerca de esto, ¿verdad? La cita que leímos como base. Porque raíz de todos los males es el amor, ¿a qué? Al dinero, el cual codiciando algunos, fíjense bien, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fijémonos cómo nos habla de personas que conocieron ¿qué?
el camino correcto, el camino al cual cada uno de nosotros conocemos. El camino es Jesucristo y en Él estamos. Dice el cual, diciendo algunos se extraviaron de la fe, porque ganó más que la codicia y la avaricia, y decidieron apartarse, ¿verdad? Quisieron vivir a su manera y no a la manera que Dios desea que vivamos. No quisieron eso. Y esto era lo que caracterizaba a los pseudos maestros, a los falsos maestros de aquellos tiempos, que tenían amor al dinero. Tanto así, dice la Biblia, que dejaron de buscar a Dios y se fueron en busca del dinero. ¿Qué es para usted lo más importante en su vida? ¿Qué es para usted lo de mucho valor en su vida como cristiano? ¿Será el dinero? Aunque es necesario, pero no lo es todo, o no lo debe de ser todo. Sí es muy necesario, pero no debe de ser todo. Debe de ser Dios. Dios debe de estar ¿en qué lugar? En primer lugar en nuestra vida. Gracias sean dadas a nuestro Dios por todo lo que Él nos da. Gracias sean dadas a Dios por todo lo que Él nos permite tener. Gracias sean dadas a Dios por todas las cosas. Fíjense, los fariseos en el tiempo de Jesús tenían esa característica. Eran avaros. Lo vemos en Lucas capítulo 16, versículo 13 al 15. Dice la Nueva Versión Internacional. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice: ningún sirviente puede servir ¿a cuántos patrones? A dos. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Versículo 14. Oían todo esto los fariseos, fíjense bien, a quienes les encantaba el dinero. Eran unos avaros y se burlaban de Jesús y empezaban a decir, ¿verdad? A interrogarse, pues, ¿cómo puede decir que no podemos servir a Dios y a las riquezas? Pues no se puede, porque se ama a uno y se aborrece al otro. Dios no puede compartir ningún lugar que le pertenece a Él, el número uno. No puede compartir ese lugar en nuestro corazón. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y los fariseos, que les encantaba el dinero, se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce ¿qué? Sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima, fíjense bien, hermanos, es detestable delante de Dios. El mundo, ¿cómo vive? Lleno de avaricia y lleno de codicia. Dense cuenta ustedes que lo que para el mundo es bien, para Dios no. Dense cuenta. Aquello que la gente tiene en gran estima, ¿verdad? Detestable delante de Dios. En muchas ocasiones el hombre hace cosas que para los ojos del mundo está bien y le interesa poco la opinión de Dios a través de la Biblia, y hasta se consideran personas buenas, ¿verdad? En esa condición se encontraban ese tipo de personas, los fariseos. Estaban hundidos en la avaricia, hacían negocio de las cosas sagradas, ¿verdad? Porque les encantaba ¿qué? El dinero. Y lo que decía Jesús al respecto, o sea, de la codicia y de la avaricia, resultaba una burla de parte de ellos hacia Jesús. Se burlaban en su cara de las cosas que Jesús decía. Y muchos hoy día
puede vivir de esa manera, ¿verdad? Pensando que están bien. Amados hermanos, tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Dios tiene que ser el número uno en nuestra vida, en nuestro proceder, en nuestro caminar en Dios. Me voy a invitar a que veamos a la siguiente diapositiva, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiendo a Timoteo: la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Hablaba de tiempos peligrosos, postreros tiempos. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, ¿verdad?, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Y empieza diciendo el apóstol Pablo de la característica de los postreros tiempos. ¿Estaremos viviendo esos postreros tiempos? Sí, así es. ¿Cómo vive el mundo? Con una pasión desordenada por ellos mismos. Así, con estas características, llenos de egoísmo y avaricia. Y esta dinerofilia, ¿verdad?, como se le llama, según 1 de Timoteo 6:10, es la raíz de toda clase de maldad. En estos tiempos, bueno, también hay algunos que sirven al Señor, pero porque reciben un salario. Hay personas que reciben un salario por servir al Señor. ¿Y será malo eso? No es malo. Lo malo es, y radica precisamente, si se sirve al Señor para recibir un salario. Ahí está lo malo, ¿eh? No es malo, ¿verdad?, lo otro. Pero si radica en el corazón de aquel que sirve al Señor por recibir ese salario, por percibir ese pago, y no por gratitud y de corazón a Dios, allí radica lo malo. ¿A Dios le servimos cómo? ¿Porque nos pagan? No servimos al Señor por eso. Le debemos de servir al Señor y en todo tiempo debemos de estar en esa posición, por amor, por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él es para cada uno de nosotros. Por eso le servimos al Señor y no por una paga, aunque no es malo, ¿verdad? Vaya. Así que, al tratarse de un deseo insidioso por querer tener más y más a cualquier costo, ¿sabe qué? Se cometen cosas ilícitas. Se llega a ser desleal, a traicionar a cualquier persona para el beneficio personal. Se comete el soborno e infinidad de pecados por la avaricia y la codicia en el corazón del hombre. ¿Qué necesidades materiales tiene el hombre? Pudiéramos nombrar infinidad de necesidades materiales, ¿sí o no? ¿Alcanzará el ingreso que se obtiene? ¿Cuánto de ingreso llega a su hogar, a su familia, para que usted sea un buen administrador de ese ingreso? No lo sé, cada quien tiene un ingreso distinto. Muchos quieren dinero, ¿sabe para qué? Para ganar prestigio social. Muchos quieren dinero para tener fama. Muchos quieren dinero para tener una alta posición, o simplemente por tener dinero, ¿verdad?, y acumularlo para el futuro. Y uno de los lemas que tienen este tipo de gente es: si puedo obtenerlo, lo obtengo.
Y si no puedo obtenerlo de cualquier manera, no me importa cuál sea la manera para obtener, lo voy a obtener. Es triste y lamentable ver ese tipo de corazón. No existe codicia ni avaricia, amados hermanos, cuando se consigue dinero con el único propósito de cubrir nuestras necesidades físicas más básicas. Allí no radica la avaricia y codicia. Simplemente estoy trabajando por conseguir dinero, percibo dinero, ¿sí? Cubro mis necesidades más básicas, ¿verdad?, de mi vida. Como por ejemplo, ¿cuáles serán esas necesidades básicas? El alimento, ¿sí o no? O alguien no puede comer durante un mes. Pues no, ¿verdad? Es diario tenemos que estar alimentándonos. ¿Cuál es otra necesidad básica que debemos de tener? El vestido, ¿sí o no? El vestido. Otra necesidad básica es el calzado. Otra necesidad básica es la educación, si podemos dárselas a nuestros hijos, ¿sí? Otra necesidad básica también es un techo digno. Hay que luchar por ello. Son necesidades básicas que debemos de buscar todos los días en nuestra vida, hasta que muramos. Por eso es que es urgentemente necesario, amados hermanos, descubrir hasta dónde termina, escuchen bien, la necesidad, una necesidad básica que tenemos, y dónde es que comienza la codicia o la avaricia. Son dos cosas muy distintas. Es bueno luchar, es bueno proyectarnos, es bueno obtener dinero, es bueno hacer infinidad de negocios, infinidad de cosas, pero debemos de guardar nuestro corazón de caer en la avaricia y la codicia. La avaricia, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Es una pasión por el dinero y por las cosas, y muy fácilmente conduce ¿a qué? A la idolatría. ¿Por qué? Bueno, porque amar más las cosas que se poseen que a Dios mismo es idolatría. La persona avara consagra toda su vida al dinero y deposita, fíjense bien, toda su fe al dinero. Deposita toda su esperanza en su riqueza. Allí está. Está basada su fe y su esperanza y su futuro seguro, entre comillas. Nosotros, nuestra fe y nuestra esperanza y la seguridad la tenemos basada en el Dios que todo lo puede y que todo nos da a cada uno de nosotros. En Él está basada. ¿Usted posee dinero? ¿Sí o no? Sí, todos poseemos dinero, de una manera u otra. Pero una de las cosas muy importantes es saber diferenciar de que yo posee dinero y que el dinero me posee a mí. Ya el dinero me controla. Ya el dinero hace muchísimas cosas en mi corazón y no le damos lugar a que nosotros podamos controlar, vaya, las riquezas. Escribió Orígenes, fíjese lo que escribió este hombre. ¿Qué es lo que uno ama con todo su corazón y alma y fuerza? ¿Qué es? Eso para él es su Dios. Que cada uno de nosotros se examine ahora y silenciosamente en su propio corazón decida cuál es la llama de amor que principalmente y sobre todo está encendida dentro de su ser. Cada quien examínese. ¿Qué ama más?
Para un codicioso, el dinero es su Dios. La búsqueda y la acumulación de objetos, pueden ser tierras, pueden ser casas, puede ser la estafa, puede ser el robo y el asalto. Muchas veces asalto con violencia y a veces sin violencia, pero es porque hay codicia y hay avaricia en el corazón, y eso lo hace acometer un robo o asalto. Existen también los engaños o la manipulación de los que están en mayordomía, ¿verdad?, en autoridades sobre los más débiles. Son acciones que son inspiradas por la avaricia. Jamás un avaricioso ni un codicioso podrán dormir en paz. ¿Por qué será eso? Que alguien que está todos los días pensando simplemente en el puro dinero, puro dinero, puro dinero, ¿por qué no podrá dormir en paz? Porque está pensando en sus negocios, están pensando en cómo aumentar más sus riquezas, están pensando en infinidad de cosas. Amados hermanos, nosotros como hijos de Dios podemos y tenemos la sabiduría de Dios para hacerlo. Sin embargo, la gran diferencia es de que usted y yo podemos dormir en paz. Porque nuestra paz no depende de las posesiones que tengamos o de lo que logremos, ¿verdad?, en nuestra vida, ¿no? La paz depende y viene directamente de Dios. Hay personas que tienen muchísimas cosas terrenales, pero no tienen la paz en su vida, y eso es muy importante, poder dormir en paz. Muchas veces está el alma, la persona busca más y más las cosas terrenales y pierde el sentido a las cosas espirituales, siempre anhelando lo inalcanzable, ¿verdad? Pero nunca se sacia. Quien quiera vivir en paz verdaderamente, los demás seres vivientes con el prójimo, debe abandonar primero la codicia. Una persona codiciosa y avariciosa nunca tendrá amistades, nunca, por ser así. Nunca comparte nada, ¿verdad? El albañil que es codicioso abandona la obra cuando haya en su camino otra obra, aun cuando esta última sea de una obra de tinieblas realmente. Él abandona y se mete allí en esas obras de tinieblas. De la gran obra de Dios, que se traduce en el amor a Él y a sus semejantes, o sea, al prójimo, se retiran los codiciosos. ¿Por qué será? Muchos podrán empezar el trabajo, muchos podrán empezar a caminar, ¿verdad?, en Dios. Pocos son los que lo terminan. Dice la palabra del Señor, muchos son los llamados, ¿verdad?, en el cual seguir a Cristo, pero pocos los escogidos. Pocos seguirán verdaderamente su ejemplo. Ahí está el caso de los fariseos, ¿verdad? Se burlaban de él, de lo que él les decía. Lo que más sorprende en la lista de pecados más aborrecidos por Dios en las Sagradas Escrituras es la frecuente inclusión de la avaricia. En los mismos términos que la de la borrachera y los pecados sexuales, son muchas veces como hermanos inseparables. Allí están uno al otro. Si esos pecados escandalosos excluyen del reino de Dios a los malvados, entonces, amados hermanos, también la avaricia, también la codicia, ¿verdad?, en términos idénticos, echa fuera del reino de Dios. En dos de las listas, el apóstol Pablo agrega una frase sumamente grave, ¿verdad?, cuando escribe la avaricia, la cual es idolatría. Esto lo podemos ver en Efesios 5:5.
Vamos a la siguiente diapositiva. Los Colosenses. En Efesios 5:5 leo para ustedes. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, lo encierra entre paréntesis, inmoral o impuro, ¿qué dice? Tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto lo vemos en Efesios 5:5. Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, aquí está, impureza, bajas pasiones, malos deseos y ¿qué? Y avaricia, la cual es ¿qué? Idolatría. Avaricia es idolatría. Es una naturaleza terrenal. Dios nos manda a que hagamos morir todo esto, amados hermanos, lo cual no le agrada a Dios. Cualquier tipo de pecado que conlleve a cumplir con el deseo del pecador es idolatría, porque no se obedece a los mandatos de Dios, sino se cumplen los propios caprichos muchas de las veces de cada quien. En esencia se rinde culto ¿a quién? A sí mismo. O sea, yo quiero hacer esto, ¿verdad? Yo quiero hacer lo otro, y a Dios lo hacemos para el otro lado. Luego muchas veces nos va mal, pero ahí estamos aferrados a querer hacer lo que yo digo, ¿verdad? Aunque nos vaya mal. En un sentido espiritual, sin lugar a dudas, es condenable, amados hermanos, de parte de Dios este pecado. En Hebreos, aquí tenemos la siguiente cita, capítulo 13, versículo 5, ¿qué nos dice? Manténganse libres del amor al dinero. Ya hemos comentado que no es malo tener dinero, sino amarlo por sobre todas las cosas. Líbrense de esto, amar al dinero, y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Podemos ver eso en nuestra vida. Dios siempre estará con nosotros para ayudarnos, para darnos todo lo necesario para vivir en este mundo. Me gusta mucho este término de la frase, el texto. Dice: nunca, ¿qué? Te dejaré, jamás te abandonaré. Entonces, ¿por qué usted cuando está en ese momento difícil tiene duda en que Dios está con usted? Si dice su palabra que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Y a veces se crea un interrogante aquí en nuestra mente: ¿será que Dios me va a ayudar en esta situación en la cual estoy pasando tan difícil? Sentimentalmente, económicamente. ¿Será eso? Sí, porque es su promesa: nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Es que no tengo trabajo y el día de mañana, ¿cómo voy a hacerle? Dios llega y da el trabajo. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. El trabajo es bendito, viene de parte de Dios. Necesitamos confiar, amados hermanos, plenamente en las promesas de Dios, hacerlas nuestras, esas promesas de Dios, tener fe en Él.
tener esperanza en Él, confiar plenamente de que Él nos va a dar todo lo necesario. Vayamos a la siguiente. No caigamos en el materialismo, hermanos. Debemos de tener cierto equilibrio en las cosas materiales y en las cosas espirituales. No irnos al extremo de una de las cosas, porque los extremos son malos. Debemos de equilibrar. No caigamos en el materialismo. Siempre el hablar de los estados financieros en el hogar va a ser muy delicado, pero ¿sabe qué? Muy importante para no caer en la avaricia y en la codicia. Llegar a un acuerdo mutuo, ¿sí o no? Entre pareja, entre esposos. ¿Cuál será la mejor forma correcta de administrar el dinero, de administrar nuestros ingresos? Vayamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál será esa forma correcta, amados hermanos, de administrar el dinero? Cada quien administra su dinero y sus ingresos como quiere, ¿sí o no? Pero ¿habrá realmente alguna forma correcta de poder administrar nuestro dinero, sí o no? ¿Sí? Existen algunos consejos. Vamos a ver. ¿Cuáles son las necesidades básicas del hogar? Ya mencionábamos algunas de ellas, ¿sí o no? ¿Cuáles son? El vestido, el calzado, la alimentación, la educación, un techo digno, ¿sí? Donde vivir. Todos tenemos que luchar por ello, ¿sí o no? Todos, porque son cosas básicas. En ocasiones, gracias a Dios, que conforme al ingreso resolvemos las necesidades básicas del hogar, ¿sí o no? Y hay un excedente, ¿sí o no? ¿Qué hacemos con ese excedente? Y a partir de allí empieza también nuestra buena administración con el excedente, y no solamente cumplir con las necesidades básicas del hogar. Pueden ser colegiaturas, ¿verdad? Teléfonos, renta, si es que se renta, alguien que renta, cubrir la renta, ¿verdad? Etcétera y etcétera. Pero con el resto del dinero del ingreso, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer? ¿Alguna vez lo ha pensado usted? ¿Qué podría hacer? Ya cubrí todas las necesidades, pero ¿qué podría hacer con este dinero que sobró? Así sean, no sé, a lo mejor 50 pesos, 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, 3000, 5000 pesos, quincenal, mensual, yo no lo sé. Es que va a depender mucho de su ingreso, cómo lo tengan, cuánto ingreso llegue a su hogar. Algunos se gastan todo, ¿sí o no? Levante su mano, ¿quién se gasta todo? Todo. Ah, esto me sobró, ya cumplí con todo las necesidades básicas del hogar. Ah, órale, a gastarme todo. Yo pregunto, ¿será lo correcto? Para la buena administración de nuestro dinero, ¿será correcto? Bueno, lo mejor, no quiero decir que no sea correcto, ¿verdad? Pero lo mejor sería ver la manera de comprar activos. ¿Qué son activos? Es algo que pone dinero en su bolsillo. Vamos a suponer, no es la misma comprar unos zapatos que vaya a utilizar yo, a comprar esos zapatos que me costaron, no sé, 500 pesos y venderlos a 700 u 800 pesos, ¿sí o no? Es un activo.
Porque ese dinero que usted pone en esos zapatos de 500 pesos le va a generar 200 pesos o 300 pesos más extras, incluyendo ese dinero que usted puso allí. Porque al momento en que le hagan el pago a usted, le van a dar 700 u 800 pesos. Y usted va a poder quitar esos 500 pesos y esos 200 son su ganancia. Usted puede hacer con ese dinero lo que sea. Y esos 500 volverlo a invertir en activos. Un activo es aquellas cosas que ponen dinero en su bolsillo. Puse el ejemplo ese, ¿no? Pero también pueden ser unas sillas para renta. Usted puede comprar 10 sillas y una mesa y rentarlas. Le va a estar generando automáticamente y hasta para toda la vida dinero, porque es un activo. Usted ya está pensando en su negocio y empieza comprando una silla, 2 sillas, 5 sillas. Cuando menos siente ya va a tener 100 sillas o 1000 sillas. ¿Por qué? Porque el activo así es. Y si usted tiene una educación financiera, una inteligencia financiera, usted puede decir, eso mismo de ganancia que yo invertí aquí, lo voy a ir dejando, y al fin del paso del tiempo, 1, 2, 3 años, mi activo se va a convertir en un monstruo. No le agarra nada, no agarra su ganancia de los zapatos de 200, 300 pesos y usted va comprando más activos y más activos. Eso genera riqueza, eso es inteligencia financiera. Pero ¿qué es lo que pasa? No se invierte en nada, vaya. Para invertir, bueno, necesitamos invertir en lo que nos gusta y sabemos, ¿sí o no? No podemos invertir en algo que ni sabemos ni nos gusta. Necesitamos conocer el mercado de las cosas, ¿verdad? Que podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Todos podemos hacerlo, hermanos, pero no lo hacemos, es un mal hábito eso. Lo malo muchas de las veces es que se determina comprar cosas innecesarias y luego así lo hacemos todos, ¿eh? Ahí estamos comprando, ¿quién sabe qué cosas? No sé, a lo mejor tengo algunas cosas allí que ya compré y compro más. Son cosas que innecesarias. Así cuesten 10, 20 pesos, 50 o 100 pesos. Es un gasto innecesario. Aunque no es malo, ¿verdad? Hacerlo de vez en cuando y sabiamente, poder pensar en ello. Existen varios esquemas que la sociedad lleva a cabo, ¿verdad? En ocasiones, ¿qué es lo que se piensa? Se piensa que el hombre se tiene que hacer cargo de ¿cuántos gastos? De todos los gastos más fuertes del hogar, aunque la mujer coopere. Ese es un esquema que el mundo utiliza, ¿verdad? Y hay unas conferencias ahí en YouTube, ¿verdad? Unos consejos con referente a esto, pero luego en ocasiones vemos esto en el mundo. El mundo, las personas piensan esto. ¿Será correcto esto? ¿Usted qué piensa? No. ¿Por qué? ¿De quién es la responsabilidad? Cae principalmente sobre quién, sobre el hombre. Pero si la mujer trabaja, ¿alguna mujer de aquí trabaja? A ver, levante su mano. Hermana Moni, mi esposa. Algunas mujeres trabajan. Entonces, ¿se coopera o se tiene la responsabilidad mutua? Es llevar la responsabilidad a los dos. Si hay un gasto, tienen que hacerlo ¿quiénes? ¿Nada más el hombre o la mujer? ¿O de quién? ¿Quién tiene que gastar aquí? Los dos. Mi esposa y yo, por ejemplo, ya tenemos bastante tiempo llevándolo a cabo. ¿Sí? No es fácil, pero llevamos a cabo esto. ¿Qué? Su ingreso y mi ingreso lo unimos y que con ese dinero hacemos lo que podemos hacer. Dialogamos, platicamos, ¿verdad? Es un solo ingreso. Es el de ella y el mío, pero es un solo ingreso para llevar a cabo cosas. Para proyectos, planes, ¿verdad? Infinidad de cosas, compras.
que nos hacen falta a veces. Entonces es un acuerdo mutuo en todo. No es responsabilidad de uno solamente, sino de dos. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí han escuchado decir esto? Y muchos les da risa porque lo han dicho. Hermanos, no es decir ni el hombre a la mujer ni la mujer al hombre. No es decir lo mío es mío y lo tuyo es de los dos. O sea, conmigo no te metas, ¿verdad?, con mis cosas, pero lo tuyo es de los dos. No es así. No es así, este es un mal concepto. Bueno, no tiene por qué trabajar el matrimonio, mucho menos como cristianos, hacerse responsables de un hogar en este tipo de pensamientos, hermanos. No, así no funciona el asunto. No funciona. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí han escuchado decir esto? En el 50% y 50%, yo como esposo me hago cargo del 50% de los gastos y tú como esposa te haces cargo del 50% de los gastos. Es un problema, porque a ver, díganme una cosa, van a un restaurante, se sientan y comen los dos, y uno se le antoja un flan y el otro no lo compra, y el otro dice, no, pues tú lo vas a pagar, porque estamos, ¿qué?, al 50% cada quien. Así es que yo te pago lo de todo el platillo y lo extra, ahí tú te lo averiguas, Tampoco funciona. Miren, tarde que temprano 10, 20 pesos van a estar peleando allí. ¿Funcionará esto? Tampoco. Tampoco del 50 al 50, Dividir los gastos de manera perfecta al extremo, ¿verdad? Se tiene que hablar, amados hermanos, del lado financiero en el hogar para que no haya problemas o malos entendidos a veces, ¿verdad? Es bueno vivir en paz como esposos, como esposas, ¿verdad? Es bueno comentar el asunto financiero, es buenísimo, porque acarrea muchas veces problemas. ¿Cuántos llevan sus reuniones financieras como familia? A ver, ¿cuántos empiezan a dialogar con su esposa? A ver, hija, o mi amor, como les digan, venga acá, a ver, ¿cómo estamos en el asunto financiero? ¿Nos sobra? ¿Nos hace falta? ¿Cómo estamos? ¿Tendrán sus reuniones financieras entre familia? ¿Son importantes? ¿Usted se ha sentado con sus hijos a dialogar con el asunto financiero del hogar? ¿Lo ha hecho? Es importante. Porque a veces ahí puede ser el problema. ¿El hijo sabrá de las necesidades básicas del hogar? ¿Sí o no? En ocasiones sí se sabe, pero a veces no sabe. O sea, tú dame y pues se acabó a mí, que me interesa tu estado financiero. Entonces es importante, hijo, contamos con tanto. Hijo, contamos con esto, mira, nada más. A ver, ¿cómo le haces, hijo? Ay, amárrate una tripita. Esto hay, nada más. Porque después surgen las deudas, las drogas y tantas cosas. Hermanos, los estados financieros del hogar son importantes, poderlo dialogar abiertamente y saber con cuánto contamos para poder realizar infinidad de cosas, ¿sí? ¿Cuántos ingresos hay y cuántos egresos también tenemos? ¿Con cuánto nos quedamos, verdad? Todo eso es importante, hermanos, porque después surgen los problemas, surgen las discusiones, surgen tantas cosas, hasta las separaciones, los divorcios y bueno, infinidad de cosas. Vamos adelante. ¿El dinero qué es? Es una herramienta para lograr nuestras metas con la ayuda de Dios, hermanos. Pero tenemos que tener bien claras o claros nuestros proyectos de vida. Bien claros. Esto para acá y esto para allá. Y esto, si se puede, para allá.
Es una claridad, un proyecto de vida que se tiene. Debemos de tener eso, amados hermanos, para lograr nuestras metas con la ayuda de Dios. Por ejemplo, en ocasiones las prioridades son muy distintas, las de un hombre a las de una mujer, ¿sí o no? Luego en ocasiones, muy probablemente, la mujer quiera comprar una bolsa, pero el hombre quiera comprar unos zapatos, digámoslo así. Muchas veces las prioridades son muy distintas, las de un hombre a una mujer. En su hogar, ¿quién es el que gasta más? ¿Usted como esposa o el esposo? ¿Quién es el que gasta más? A ver, nomás que no se peleen aquí, ¿eh? No, que tú, no, que yo, no, que quién sabe quién, no, que los hijos. ¿Quién gasta más? ¿La mujer o el varón? Las mujeres dicen que el varón, y el varón decimos que ¿quiénes varones? Las mujeres, ¿sí o no? ¿Quién gastará más? A ver, ¿quién es el administrador en su hogar? ¿Verdad? ¿Verdad? Pues que de allí depende a veces. Muchas veces la mujer es una muy buena administradora, pero a veces no. Y en ocasiones el varón es un buen administrador del hogar, pero a veces no. Entonces allí depende de quién es el buen administrador del hogar. Pero ¿quiénes deben de ser buenos administradores? ¿Uno solamente? No, los dos. Los dos, ambos. Mantener un acuerdo en el asunto financiero, ¿verdad? En el hogar. Es necesario llegar a un acuerdo entre los dos para realizar alguna compra, ¿verdad? Porque a veces, fíjense bien, yo les pregunto, usted como esposa o como esposo, marido, ¿verdad? De allí del hogar, ¿le ha dicho a su esposa cuánto gana realmente usted? ¿O le esconde ahora sí que todo lo que usted gana? No lo deja allí, que aunque sea que lo vea, que sepa que le va a estar escondiendo. A veces el varón no dice cuánto gana, pero fíjense bien, la mujer tampoco dice cuánto gasta. ¿Qué? O sea, el varón dice, no, pues ahí está, ¿verdad? Pero no dice cuánto gana. Pero la mujer en ocasiones no dice cuánto gasta. Y eso se le llama a eso infidelidad financiera. Es infidelidad financiera. Hasta en eso, fíjense. No, hermanos, debemos de ser claros con nuestra esposa, con nuestro esposo. Debemos de ser claros, hermanos, claros. No cometer la infidelidad financiera, ¿verdad? En no decir cuánto gasto o no decir cuánto gano. Simplemente es esto y se acabó, ¿verdad? En mutuo acuerdo. Todo, amados hermanos, es importante y llega a un buen fin, llevándolo con la sabiduría que nos da el Señor. Todo, pero sabiamente, con el temor del Señor. No tenemos que vivir, vamos a la siguiente, de favor. No tenemos que vivir, amados hermanos, toda la vida trabajando para adquirir dinero. A muchas personas así viven toda la vida trabajando para adquirir dinero. Nunca son dueños de algún negocito así, nunca absolutamente. ¿Por qué? Porque tienen ese tipo de pensamiento. Vivir para trabajar, ahora sí que toda la vida y adquirir dinero, nada más. Tenemos con la ayuda del Señor nosotros que lograr que el dinero trabaje para nosotros. ¿Qué quiere decir esto, vamos hermanos? Que el dinero trabaje para nosotros. Yo le hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo usted puede durar sin trabajar? Podrá decir, híjole, pero
que ni un día. Me muero de hambre. ¿Podrá ser un día? A lo mejor sí, porque tengo ahí 100 pesos que ahorré. Pero 2 días, una semana, un mes sin trabajar. ¿Cuánto tiempo? Miren, nosotros debemos de pensar en esto bien seriamente. ¿Por qué? Porque con la ayuda de Dios no vamos a vivir toda la vida trabajando para adquirir dinero. Tenemos que lograr con la ayuda de Dios que el dinero trabaje para nosotros. Esto quiere decir que sin necesidad de estar presentes en algún trabajo, haciendo alguna cosa, nosotros ganamos dinero. Sin necesidad de estar allí. Es ahí la importancia, ¿verdad? Que el dinero trabaje para nosotros, sin necesidad de nosotros trabajar por el dinero o para percibir dinero. Necesitamos que buscar buenas estrategias, trabajar inteligentemente, como este tipo de ejemplos que les puse, ¿verdad? Comprar activos, comprar algo que genere dinero en mi bolsillo. No estar esclavizado pues, siempre en algún trabajo, ¿verdad? Y luego si hay recorte de personal y que ni planta tiene ni puras de esas, ¿qué? El día de mañana, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que, amados hermanos, salir con esa mentalidad, con la ayuda de Dios, de este lugar, para no caer en la codicia ni en la avaricia. ¿Cómo decimos esto? Si la Biblia dice esto, lo contrario. Vamos a ver. Un empresario que vaya, pues ya hizo riqueza, ¿no? Que es millonario, ¿seguirá trabajando, sí o no? ¿Usted qué dice? Sí. ¿Por qué? Porque una de las premisas de los empresarios es cuida tu negocio. Cuida tu negocio. O tienes que estar al pendiente. Pero ¿podrá la empresa funcionar si el empresario está en la empresa, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque tiene gente asalariada, tiene gente que se hace cargo de la empresa, pero no deja de trabajar, no deja de cuidar su negocio, no deja de cuidar a los gerentes de área, porque él no cree que él va a tener juntas o reuniones con los empleados. No, él no. Él tiene juntas con ¿quiénes? Con los encargados de áreas, para que produzcan más, para que la venta les da un curso, vaya, digamos, hasta psicología les meten allí, pero pues, muchísimas cosas. Entonces, ¿el empresario sigue trabajando, sí o no? Sí, pero no igual. Ahora, ¿él podrá durar un año sin trabajar?
Posiblemente sí, pero siempre va a estar al pendiente de su empresa. Siempre va a estar recibiendo resultados de su empresa. En ocasiones nosotros también, al tener un cierto número de capital, nosotros también podemos hacer inversiones. Esto ya son inversiones, las cuales, sin necesidad de que uno esté allí, estén generando ingresos. Pero no dejamos de descuidar esa área, ese capital. Hay algún tipo de pensamientos financieros que dicen, cuando se pone una empresa es como un bebé. Empieza, ahora sí que el bebé, ¿verdad? Y solito va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Así es la empresa también, o la inversión. Cuando la inversión se hace y la inversión y ese capital no se toca, al tiempo crece, crece y crece y crece. Es algo natural de la inversión, porque no se toca. Mientras tanto, seguimos trabajando acá, de donde sacamos ese capital para invertir, no dejamos de hacerlo. Sin embargo, tenemos ingresos de aquí, pero también tenemos ingresos ¿de dónde? De la inversión que hice, sin necesidad de estar allá. Yo sigo aquí, solamente cuido aquello. A eso nos referimos, no de dejar de trabajar o descuidar todo, no, porque también tenemos que ser buenos administradores. Dios nos ha dado inteligencia para administrar las cosas. Entonces, no tenemos que vivir toda la vida trabajando para adquirir dinero, sino que el dinero mismo, o sea, el capital invertido, trabaje ese mismo dinero para que nos dé a nosotros dinero. A eso nos referimos aquí. Claro que más adelante, no sé, comprando acciones, franquicias o invirtiéndolos, no sé, en la bolsa, ¿verdad? En las bolsas, qué sé yo. Probablemente la persona ya no tenga ni un horario de trabajo ni nada absolutamente, solamente tiene que checar, vaya, sus estados financieros y va en incremento automáticamente su capital. O sea, son niveles, vaya, digamos, que podemos alcanzar en Dios. Imagínense, bueno, una persona que se dedica al servicio de Dios, ¿no será mejor dedicarse al servicio de Dios de manera completa al 100%, sí o no? Un pastor, por ejemplo, digámoslo así, alguien que tiene por necesidad de estar al 100% en la obra del Señor, pero ¿por qué no se da? Porque a veces falta esto, el pensar, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Para ir viendo las estrategias que a su vez me generen más ingresos, pero también dedicarle menos tiempo a mi trabajo y que tenga más tiempo libre para poder hacer infinidad de cosas. Luego a veces nuestra familia reclama tiempo, ¿sí o no? ¿Por qué no se puede darle tiempo a la familia? Porque estamos esclavos a trabajar para adquirir dinero. Ahí estamos. Debemos de cambiar de mentalidad, debemos de cambiar con la ayuda del Señor este tipo de pensamientos y buscar estrategias, amados hermanos, hermanas en Dios, para salir adelante con nuestros proyectos, para tener esa capacidad que nos da el Señor para poder ser hombres idóneos, hombres fieles a Dios en todos los aspectos. Con la ayuda del Señor podemos lograrlo, hermanos, si nosotros nos proponemos, si nosotros somos buenos administradores de lo que Dios nos da. Y así, de esa manera, teniendo una salud financiera, es muy difícil que se caiga en la avaricia y en la codicia, muy difícil, pues Dios es el que nos da esa inteligencia, amados hermanos,
para ser buenos administradores de lo que Él nos da. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Yo deseo eso, que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero, como la cita que leímos, Hebreos 13:5, manténganse libres del amor al dinero, aunque se tenga. No amen el dinero, no caigan en la codicia, en la avaricia, y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Jamás. No reniegue de cómo le va económicamente. No, mejor analice su estado financiero y haga cambios que beneficien sus finanzas. Mantengámonos libres, amados hermanos, de la avaricia y la codicia.